Que así sea. Bueno, les damos las buenas noches a todos y estamos muy contentos de recibir una vez más a nuestro querido hermano Álvaro Vélez Pareja, quien gentilmente ha cedido la invitación de podernos regalar esta conferencia, Las obsesiones ocultas. Bueno, rápidamente voy a hacer una sinopsis de su trayectoria personal. Álvaro Vélez Pareja, él estudió rayos X, ya está jubilado de esa profesión, también realizó estudios de filosofía. Él es miembro fundador de la Sociedad Espiritista de Cartagena. También ejerció la presidencia en dicha institución. Asimismo, fue presidente de la Federación Espírita de la Costa Atlántica y de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, ¿no? Él es conferencista internacional sobre temas espíritas. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Espírita de Cartagena y es un gran divulgador de la doctrina espírita y también de temas de transcomunicación instrumental a través de las redes sociales. Y es un gran hermano, un gran amigo, que lo queremos mucho en la institución. Y bueno, le damos la bienvenida y le damos el uso de la palabra para que nos regale esta hermosa conferencia. Adelante, Álvaro. Gracias, José. Saludos a todos los directivos y trabajadores del Centro Espírita Camino de Amor de Lima, Perú, y gracias por darme esta nueva oportunidad en donde podemos compartir muchas enseñanzas valiosas y profundas que nos trae la doctrina espírita en sus numerosas obras, empezando por las obras del maestro Allan Kardec y toda la extensa literatura mediúnica recibida por el médium espírita brasileño Francisco Cándido Javier, muy conocido en el mundo dentro y fuera del movimiento espírita. Igualmente, las obras importantes recibidas por el médium Divaldo Pereira Franco de numerosos espíritus instructores que se refieren en todas estas obras. Más de 700 libros podríamos contar entre los de Kardec, los psicografiados por Chico Javier y los psicografiados por Divaldo Pereira Franco y de Amaral Pereira, también importantes obras en donde necesariamente tocan el tema de la obsesión, que es la influencia negativa, la influencia pertinaz, compulsoria que algunos espíritus desencarnados pueden ejercer sobre las personas. Y es importante el contenido de esas obras porque nos dan a conocer esa realidad que puede estar oculta y que es importante conocerla, como cuando se conoce una enfermedad. Cuando es desconocida produce muchos efectos, pero a medida que se va conociendo, se conocen sus características, sus medios de contagio, los tratamientos, los síntomas, los efectos. Igualmente con la obsesión, sea ostensible o sea oculta, es mejor saber en qué consiste, cuáles son sus características, por qué hay obsesión de unos espíritus sobre otros, cuál es la razón, ¿no? ¿Cuál es la causa? Y empecemos pues por unas definiciones que hemos tomado del libro de los medios. Y dice que se denomina obsesión a la influencia o acción negativa, compulsiva y persistente, ejercida por un espíritu inferior sobre una persona. No es un párrafo textual, pero sí hemos extractado para componer estos textos. Entonces, es una influencia, en primer lugar, negativa. Además, es compulsiva y persistente, ejercida por un espíritu inferior sobre una persona. Es el dominio que algunos espíritus ejercen sobre ciertas personas o pretenden ejercer, ¿no? O influencia nociva de un espíritu hacia otro, sea encarnado o desencarnado. Para las personas que no están familiarizadas con la terminología espírita, encarnado es cuando estamos acá en cuerpo material, en el mundo material, y desencarnados cuando estamos en la vida, en el mundo espiritual. Entonces, esta influencia puede partir de cualquiera de estos ámbitos de vida. Y por supuesto que se establece una conexión enfermiza
y perturbadora entre dos o más espíritus, pero la característica es que es negativa, es compulsiva, es persistente y se da entre espíritus imperfectos, como somos la mayoría de los habitantes de este mundo, planeta Tierra. Como ya sabemos, la Tierra se encuentra en pleno proceso de transición para ir pasando lenta y gradualmente del mundo de expiación y prueba hacia un mundo mejor, que el mundo de regeneración, en donde el bien predomina. Pero como ya sabemos por las noticias, por lo que vivimos, vemos tantas convulsiones sociales, morales, políticas, religiosas y espirituales por las que estamos atravesando. Sin embargo, en nuestro mundo están encarnados espíritus de una mayor elevación que pasan desapercibidos o que ejercen una influencia positiva en la sociedad desde todos los ámbitos, muchas veces en una forma silenciosa. Pero, sin embargo, la situación estaba bastante crítica. ¿Quiénes son esos obsesores? ¿No? Los espíritus propensos al mal y a ejercer la obsesión son los del tercer orden o espíritus imperfectos. Es por la clasificación que hizo Allan Kardec. Espíritus benévolos y espíritus puros. O sea, espíritus puros, espíritus buenos o benévolos y espíritus imperfectos. Son los tres grandes grados que tienen sus clases y sus subdivisiones. Entre esos espíritus imperfectos encontramos en el libro de los espíritus esta clasificación. Impuros, que son los más atrasados. Después vienen los pseudo sabios o espíritus de falsa ilustración, ¿no? O de falsa instrucción, que así como los hay acá, igualmente los hay allá en el mundo espiritual, porque al partir siguen conservando sus tendencias y sus características. Espíritus neutros que se pueden inclinar hacia el bien o hacia el mal según las circunstancias. Son volubles, ¿no? Los espíritus perturbadores y los espíritus golpeadores. Entonces, dentro de estas 5 clases está el origen de estas influencias que vamos a ir viendo a qué se deben. La obsesión tiene entonces grados. En el libro de los medios, capítulo 23 de Allan Kardec, habla de la obsesión simple, fascinación y subyugación. Los que estamos en el medio espírita, pertenecemos a instituciones espíritas y hemos hecho estos cursos en donde se profundiza en el contenido del libro de los medios y se detalla mucho por qué se llama obsesión simple, que es una intención de engaño, cuando los espíritus intentan engañar a un medium, pero la característica es que nos damos cuenta de que hay una presencia, una influencia, una perturbación, y cuando uno advierte esto, pues toma medidas, se protege, busca la ayuda, pero se caracteriza porque hay una conciencia de una influencia negativa o perturbadora. El segundo grado se llama fascinación, en donde el espíritu ya crea una ilusión y un engaño sobre el medium, haciéndose pasar por un espíritu de luz, un espíritu bueno, un protector, un guía o un maestro. Hay mucho engaño cuando no se toman las precauciones para ejercer la mediunidad o cuando no se han hecho los cursos y la formación dentro de un centro espírita bien estructurado y bien organizado. La mediunidad no es un juego. La mediunidad, desafortunadamente, muchas veces hay personas que la utilizan hasta para comercializar, para vivir de eso como si fuera un trabajo, para engañar. Entonces hay espíritus que se aprovechan de estas deficiencias morales de los sensitivos o los medios que no están estructurados y terminan siendo engañados. Y la subyugación es cuando ya hay un dominio más profundo de un obsesor sobre una persona obsesada. Se convierte en una atadura, hay una opresión y hay una parálisis de la voluntad. En la obsesión simple, con respecto a los mediums, como dijimos, el medium es consciente de la influencia. Esta influencia
es un escollo para el desarrollo de su mediunidad o de sus facultades. Esos espíritus son tenaces, ¿no? E insisten en imponerse o en comunicarse sin autorización, ¿no? Sin permiso. Se inmiscuye en las comunicaciones e impide comunicarse a otros espíritus o se hace pasar por ellos. Pero la obsesión simple también puede ser ejercida sobre una persona que no sea propiamente medium, ¿no? Todos tenemos una sensibilidad mediúnica a través de la intuición o la inspiración. Todos los seres del planeta, de cualquier nivel evolutivo, tenemos mente y es otra mente que transmite. Entonces somos sensibles, pero no hay una medibilidad ostensible para recibir mensajes, escribir como psicografía o psicofonía. Así que puede haber obsesión simple sobre cualquier persona, aunque ésta no sea medio, pero puede haber conciencia de tal influencia. En la fascinación, como dijimos, es una ilusión creada por un espíritu sobre el pensamiento de una persona y desarrolla en ella una confianza ciega en los mensajes, ¿no? Aunque sean absurdos o ridículos. Muchos buenos medios se han perdido dentro y fuera del movimiento espírita porque no se moralizaron, no tomaron las precauciones, no se capacitaron. Y los espíritus estos inferiores son tan astutos que tocan el amor propio, el orgullo de la persona, la envanecen y creen todo lo que los espíritus les dictan. Y alcanza tanto a personas ignorantes como a personas instruidas o inteligentes. Inducen a la persona a un comportamiento ridículo, comprometedor y a veces hasta peligroso. Se puede contar aquí una historia de un medium que conocimos hace muchos años que practicaba la mediunidad, pero no tenía, digamos, esa estructuración doctrinaria, no tenía la disciplina, no tenía un proceso de cambio que es importante, la moralización del medium para tener buena protección y conexión con espíritus cada vez más elevados. Y los espíritus le dijeron que él podía levitar y que determinada noche fuera a las afueras de su casa, en donde había una loma, un barranco así, y le dijeron que ya estaba preparado para levitar y que se podía lanzar de ese barranco. Y ya este medium tenía tanta credibilidad en estas influencias y en estos mensajes que no lo pensó mucho y en una noche se paró al borde del barranco, se arrojó de allí y por supuesto los espíritus no lo iban a sostener en el aire. Con su peso cayó al fondo, al piso y se fracturó las piernas. Es un caso de fascinación en donde la doctrina espírita nos enseña a través de muchos años de estudio y de capacitación y de preparación a saber identificar pues cuando hay estos engaños. Como dice ahí, la fascinación es causada por espíritus diestros, astutos, hipócritas y a veces con apariencia de virtud en lo que dicen, ¿no? Hablan de amor, hablan de caridad, hablan de Dios, sin ninguna respeto, ¿no? Hacia las cosas elevadas. Y le dicen al medium que se distancie de quienes pueden abrirle los ojos, porque a veces hay personas que se están dando cuenta de que la persona está bajo una influencia y puede haber una influencia oculta en este caso, pero en este caso se nota, no es tan oculta, se observa y no advierte esa persona que tiene un comportamiento equivocado, ridículo y hasta riesgoso. Y cuando estos espíritus que son diestros, astutos, determinan o se dan cuenta que el medium puede ser aconsejado por otras personas, le dicen, aléjate de aquí, salte de aquí, aquí no te quieren, aquí no te creen, yo soy tu guía, yo te voy a conducir, ¿no? Y la persona desafortunadamente sigue esto. El tercer grado de la obsesión es la subyugación. Hay parálisis de la voluntad y puede ser subyugación corporal en donde
es tanto el dominio energético a través del periespíritu, a través de los centros de fuerza, a través del sistema nervioso, que logran influenciar sobre los movimientos musculares de la persona, haciéndolo tener manías, tics, movimientos involuntarios o necesidad incesante de practicar la mediunidad. Los conducen a actos ridículos o involuntarios. Pero se pensaba que la persona estaba poseída por los demonios, ¿no? Estas ideas que vienen de la antigüedad y que se incrementaron estas creencias en la Edad Media de las posesiones demoníacas, en donde se pensaba que un espíritu inferior se metía dentro del cuerpo del enfermo, ¿no? Pero generalmente pacientes psiquiátricos, y se pensaba que había una cohabitación, o sea, habían, digamos, dos espíritus en un solo cuerpo, y que había uno malo, que era el que dominaba y hacía que la persona cometiera todos estos actos ridículos o peligrosos o agresivos, ¿no? Entonces, los espíritus, instructores le explicaron a Allan Kardec que en este caso no hay cohabitación de dos espíritus dentro de un cuerpo, sino una compulsión ejercida desde afuera, un dominio electromagnético o bioenergético sobre el sistema nervioso y por ende hacia el sistema neuromuscular. La subyugación corporal quita al obsesado la energía para resistir. Si el subyugado no recibe tratamiento adecuado y oportuno, puede convertirse en esquizofrenia, en demencia, en todos estos descontroles que vemos en ciertas personas que deambulan por las calles o son recluidos en esas casas de salud mental. Pueden tener sí un proceso psicológico o psiquiátrico o nervioso, pero generalmente está asociado a una influencia obsesiva. También existe la subyugación moral, y este es el punto central de la exposición de hoy. La subyugación moral, porque esa generalmente es oculta. No se nota que la persona está siendo influenciada por un espíritu, no siente temblores, no siente frío, no tiene alucinaciones, no tiene nada, porque influye en las decisiones. Inducen a la persona a un comportamiento absurdo, no acostumbrado, lo inducen a desviaciones morales y desviaciones de la conducta. Pero antes de entrar de lleno en ese punto de la subyugación moral que padece gran parte de la humanidad, recordemos que normalmente se llama obsesión a la influencia de un espíritu desencarnado sobre un espíritu encarnado. Pero igualmente puede haber influencia de un desencarnado sobre otro desencarnado en el mundo espiritual. Hay un dominio y una compulsión de un espíritu sobre otro en la dimensión espiritual. También puede haber de encarnado a desencarnado. Eso es extraño, llama la atención de cómo una persona desde el mundo material pudiera ejercer una influencia negativa sobre un espíritu que ya partió, que está en el mundo espiritual. Es la llamada retención amorosa, retención afectiva, cuando un familiar fallece, desencarna, digamos, y es tanto el apego y la no aceptación de esta partida que la persona lo llama, lo evoca, lo atrae, lo imanta a su hogar y lo tiene retenido. Esa es una forma de obsesión. Y también el cuarto tipo es de una persona que domina a otra. Y eso se ve mucho en las amistades, en los noviazgos, en los matrimonios, etcétera. Muchas veces de carácter sexual, pasional, en donde una persona domina a otra, la tiene completamente controlada. Es una obsesión de un encarnado sobre otro encarnado. Entonces, como un amigo una vez me preguntaba, ¿pero qué ganan los obsesores con ser obsesores? Un simpatizante de la doctrina, que oí hablar mucho de la obsesión.
y no le parecía, pero ¿cómo así que existan estas cosas si se trata de espiritualidad? ¿Qué gana un obsesor con ser obsesor? Es porque hay una serie de motivos, muchos tipos de motivos. Puede ser por venganza, desquite o revancha. ¿De qué? De algo que se le hizo a esa persona en una reencarnación pasada. Recordemos que la reencarnación es uno de los fundamentos de la doctrina espírita. Y el que hizo el daño reencarna y el que fue la víctima queda en el mundo espiritual. Lo busca, lo persigue y como no ha perdonado, busca vengarse, desquitarse o hacerle daño y se ejerce allí un proceso de influencia negativa que perturba su vida, su conducta y todos otros efectos. Otros espíritus de naturaleza inferior lo que quieren es hacer daño. De pronto no se están vengando porque no se conocieron en una reencarnación anterior, pero sufren, son inferiores, no son felices y sienten un tipo de placer o de gusto de hacer sufrir a los demás. Así como hay personas en el mundo, igualmente hay espíritus que por el simple hecho y el simple placer de hacer daño. También puede ser por odio, envidia, celos o despecho. Es un ser odia a otro, lo envidia por su progreso o sienten celos o despecho, entonces ejerce este tipo de influencia. Hay espíritus que lo ejercen obsesiones por orgullo, soberbia, deseos de dominar, deseos de imponerse sobre los demás porque era su costumbre o su personalidad. Otros, los llamados, aquellos famosos llamados espíritus burlones, solamente por divertirse, por burlarse, etcétera. Hay otro tipo de obsesión que no es tan, podríamos decir, tan severa o tan grave, cuando esta influencia es por simpatía, afinidad, afecto o apego. Indudablemente es una simpatía y un apego enfermizo o pasional. Y también por vicios, espíritus que se apegan a una persona para inducirla a un determinado vicio porque ambos tienen la misma tendencia y se retroalimentan y causan una simbiosis y lo mantienen bajo esta influencia y le incentivan el deseo de seguir practicando determinado vicio. Esto lo hemos extraído del libro de los mediums, ítem 245, los motivos principales de la obsesión. Y otra de las causas es que en el individuo o en la persona que padece la obsesión es porque hay en él los factores predisponentes para que esta conexión enfermiza se pueda dar. Porque si no existen, no se da por afinidad o por sintonía. En toda obsesión, aun en los casos más simples, el encarnado conduce en sí mismo los factores predisponentes y preponderantes, las imperfecciones y los débitos morales que debe rescatar, que facilitan la sintonía, la afinidad y la perturbación, facilitan la conexión. Los obsesores, un poco veamos sobre ello. Los obsesores nos secundan en la práctica del mal cuando lo deseamos o cuando nos inclinamos hacia la práctica del mal. Ellos nos secundan. ¿Por qué? Porque ellos perciben, ellos desde el mundo espiritual pueden ver con cierta claridad o con más claridad cuál es nuestra vida, nuestra conducta, nuestros vicios, nuestros defectos. Y pasan a secundarnos cuando ven nuestros deseos y proyectos. Unos obran por voluntad propia y otros presionados por otros obsesores. Aprovechan las circunstancias. A veces que cuando ven que se da una circunstancia propicia para iniciar un proceso obsesivo, lo hacen. Y en otras ocasiones provocan las circunstancias ejerciendo influencia sobre las personas que nos rodean. Pueden ser tanto o más infelices que el obsesado.
el obsesor, aunque a veces se comunican y dicen que están felices de causarle daño a una persona, en el fondo son seres que sufren, ¿no? Y también sufren las consecuencias de la obsesión que ejercen. ¿Por qué? Porque la ley de causa y efecto, la ley de causa, de acción y reacción, es de carácter universal. A veces creemos que nos comprometemos con la ley divina cuando estamos acá en el mundo material y hacemos un daño. Hay obsesores que inducen a ciertas personas a cometer un crimen o a suicidarse y se responsabilizan ante la ley divina, ¿no? De esa acción, porque aunque estén desencarnados, es una conducta negativa, perjudicial y dañina, pues que están siendo sobre esa persona. Prueban nuestra fe y nuestra constancia en el bien. Así que el obsesor y el obsesado son enfermos del alma. Tanto el obsesor como el obsesado necesitan de orientación, ayuda, por el proceso de salir de las imperfecciones que todos portamos en mayor o menor grado. Entonces miramos esa humanidad actual. Ha vuelto la guerra cuando ya se pensaba que se había superado aquellos tiempos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se muestran tendencias. La carrera armamentista, las grandes potencias durante décadas que han hecho sino llenarse de armas. Es una tensión, un impulso, una tendencia que se va acumulando a través de las décadas y a través de los siglos y muchas veces termina explotando. Es como una caldera que ha estado siendo alimentada continuamente, termina explotando. Entonces la humanidad actual, no en su totalidad, claro está, porque hay, como dijimos al principio, espíritus de toda orden, desde los espíritus de mucho primitivismo moral y espiritual hasta espíritus de mayor elevación conviviendo en este mismo mundo. Pero vemos todo este desorden, toda esta incredulidad, materialismo, pasiones, vicios, crímenes, corrupción, perturbaciones, luchas de toda clase. Eso sucede porque hay dos planos de vida que conviven, el mundo espiritual y el mundo material. Pero, ¿qué parte del mundo espiritual? Las zonas del llamado umbral inferior. El mundo espiritual inferior está muy próximo, estamos interpenetrados con el plano material. Entonces, es más fácil esa influencia permanente de los desencarnados sobre nosotros, los encarnados, y de los encarnados sobre los desencarnados. Hay una simbiosis, hay una retroalimentación continua, tanto para el bien como para el mal. Así que la obsesión es considerada por los espíritus superiores o instructores como una de las mayores plagas de la humanidad. Es una especie de pandemia invisible. La obsesión es una plaga de la humanidad, una de las plagas de la humanidad, tanto por su carácter imperceptible e inadvertido por parte de quienes la padecen, como por sus deplorables efectos, alcanzando un carácter epidémico en los tiempos actuales. Entonces, las desviaciones espirituales y morales y de todo orden se generalizan poco a poco. Entonces, está sucediendo en nuestro mundo actualmente una subyugación moral oculta, imperceptible, no se percibe claramente como la acción de unos espíritus sobre las personas. Otros lo ignoran, otros las desconocen y a quienes se les habla de esto lo niegan porque dicen, no, ¿cuáles obsesores, cuáles espíritus? Yo no siento nada. Pero la conducta está funcionando, la conducta desviada. ¿Y cuáles serían entonces esos síntomas? Porque, caramba, podríamos decir, pero este panorama que nos está presentando la doctrina espírita, eh, clases, estas conferencias, el movimiento espírita, entonces, ¿cuál es la salida, no?
Sin embargo, es bueno en ese sentido positivo de ayuda es saber identificar cuáles son los síntomas de la obsesión. Hemos tomado de Juana de Angelis y de Allan Kardec para hacer este resumen. Cuando la persona tiene ideas negativas, infelices, depresivas, torturantes que persisten en fijarse, pesimismo o se siente como una fuerza psíquica que interfiere en nuestros procesos mentales. Pero hay que explicar bien que todos podemos tener ideas negativas, infelices, depresivas, torturantes. Por nuestra naturaleza se puede considerar como un estado actual. Pero cuando esto es, digamos, persistente, cuando es muy marcado, porque no es natural que una persona tenga ideas negativas, infelices y depresivas constantemente, o cuando siente ideas de persecución, siente la idea de que lo están vigilando, o afloran las tendencias al suicidio, puede haber una influencia allí. Desánimo, falta de voluntad, tedio, pereza, indiferencia, apatía, depresión, también pueden sucedernos momentáneamente. Pero cuando ya es muy marcado, es lo que nos enseñan los espíritus instructores, que se sale de lo normal, pues ya hay que pensar que puede haber una perturbación. También es normal que tengamos pesadillas de vez en cuando, pero cuando hay una obsesión, las pesadillas se vuelven casi que diarias, casi que todas las noches. La persona siente que los están persiguiendo, sueñan con un ser desagradable, con una sombra, con una fiera, etcétera. Y ahí puede indicar que hay una perturbación. Desequilibrio espiritual o emocional, o la persona puede tener vivencias, ¿no? Pueden ver espíritus, escuchar voces, erizamientos o sensaciones desagradables. Indudablemente la psicología dirá que escuchar voces pues ya es una enfermedad mental, ¿no? Pero dentro de la enseñanza que conocemos a la luz de la doctrina espírita, sabemos que muchas de estas voces son reales, son obsesores que le hablan a la persona en el campo mental. La persona es como si las escuchara y acuden a las instituciones espíritas. Se les hace una observación y se detecta que efectivamente no son alucinaciones propiamente, sino una perturbación. Inquietudes y necesidades crecientes sin motivos reales. Todos podemos tener inquietudes y necesidades, pero cuando estas no tienen una causa, ¿por qué me estoy sintiendo ansioso? ¿Cuál es el motivo de mi ansiedad, de mi estrés, de mi depresión, de mi nostalgia? Pero si tengo de todo, ¿por qué tengo nostalgia? Sexualidad exacerbada o descontrolada, sin otro motivo real también, puede ser causada por obsesores que se mueven en esta franja de la sexualidad descontrolada, perturbada, desviada. Juana de Ángelis agrega pensamientos raros o inusuales, o cuando afectos nobles se transforman en deseos que no tienen una razón de ser. Una ternura hacia una persona de pronto se vuelve ardiente o perturbadora o angustiante. Son síntomas. Dolorosas contracciones en la organización genésica, dolores, espasmos. Y termina Juana de Ángelis en este libro, en este mensaje titulado Sexo y Obsesión, recibido a través de Divaldo Pereira Franco en 1971. Es muy importante conocer y leer este mensaje. Y ahí dice, ten cuidado, ciertamente está siendo obsesado por otros espíritus, encarnados con mente vigorosa o desencarnados infelices, en la trama continua para arrojarte
en los despeñaderos de la alucinación. Es un mensaje extenso, pero muy importante. Sexo y obsesión, 1971. La doctora Marlene Nobre, eh, espírita brasileña ya en el mundo espiritual, tomó los libros de André Luis y de Manuel Filomeno de Miranda y otras obras y hizo una investigación para ir conformando este tema de la obsesión y sus máscaras, porque la clasificación de Kardec es básica e importante, pero leyendo la literatura mediúnica se encuentran variantes y se encuentran modalidades y terminologías que Kardec no utilizó. Sacó este libro, La obsesión y sus máscaras, y nos habla de la obsesión telepática, porque básicamente es un proceso de mente a mente, que puede ser entre encarnados cuando hay rayos tóxicos de antipatía, se generan venenos magnéticos por antagonismos domésticos. Hay que tener cuidado con los antagonismos domésticos y hay que tolerarse, perdonarse, dialogar y superar esto, porque puede ser incentivado por espíritus desencarnados que quieren afectar, perjudicar o destruir un hogar. Y esos antagonismos también pueden darse en una empresa, en un lugar de trabajo, en una escuela, en una universidad y a veces hasta en las instituciones de carácter religioso, instituciones de carácter espiritual e incluso instituciones espíritas. No se descartan que haya encuentros entre desafectos que pueden venir del pasado y que allí hay una emisión de venenos magnéticos que son energías oscuras que la ciencia puede estudiar por las características de una onda. Entonces se producen concesiones telepáticas entre encarnados y se vinculan los desencarnados. También habla la doctora Marlene Nobre del tema de personalidad antigua, cristalizada y fijación mental. ¿Qué sería personalidad antigua cristalizada? La doctrina espírita y otras doctrinas espiritualistas nos han hablado y enseñado siempre el tema de la reencarnación y de la evolución espiritual. Están íntimamente unidos la reencarnación, la evolución espiritual y la ley de causa y efecto. Nosotros en reencarnaciones anteriores hemos sido, por decirlo así, peores que lo que somos ahora, porque el espíritu va evolucionando poco a poco de una reencarnación a otra. Muchas personas quieren retroceder reencarnaciones atrás y van a encontrar cosas desagradables. Entonces, en cada reencarnación, el espíritu debe progresar en un sentido intelectivo o en un sentido moral o espiritual. Y si retrocediésemos a nuestra reencarnación anterior y nos viésemos en un espejo, no solamente la imagen de lo que fuimos, sino lo que hicimos, veríamos con desagrado que fuimos más orgullosos, más egoístas, más viciosos de lo que pudiéramos ser en esta presente reencarnación, ¿no? Entonces, eso indica que el espíritu debe ir evolucionando a través de las distintas reencarnaciones, pero a veces tuvimos unos ciertos papeles muy desagradables, una personalidad negativa que se afianzó mucho en nuestro ser. Y pasamos a la siguiente reencarnación, por eso dice ahí que se produce una fijación, una personalidad antigua que no es eclipsada por el contacto con la materia densa en la nueva reencarnación. Nosotros mostramos en la presente reencarnación mucho de lo que fuimos en una reencarnación anterior, pero hay aportes y logros de la presente reencarnación. En algunas personas se produce una fijación en lo que la persona fue en el pasado, que se reactiva ante el acercamiento del antiguo
desafecto espiritual. Es decir, si la persona fue un guerrero feroz en una reencarnación pasada y se endeudó con muchos seres, y los obsesores lo identifican, lo ubican y quieren perjudicarlo en la presente reencarnación, su solo acercamiento hacen que la persona, sin darse cuenta, asuma la personalidad de un guerrero feroz del pasado. Y esa es la conducta que la persona muestra, o cualquier otro vicio, cualquier imperfección que podamos. Entonces se ha cristalizado la persona en su personalidad antigua. Por eso es importante el autoconocimiento, el autoanálisis, para identificar los puntos débiles de nuestra personalidad actual, que es el reflejo de las personalidades anteriores, varias que hemos tenido, y pero que son negativas y que hay que superar a través del esfuerzo, a través de la conciencia, a través de la voluntad y de muchos otros mecanismos que nos enseña la doctrina espírita para ir evolucionando y nuestro perfeccionamiento moral, espiritual e intelectual. Habla, la autora ha encontrado en estas obras mediúnicas el tema de una posesión, entre comillas, posesión compartida. Ya sabemos que la doctrina espírita, los mentores descartan la existencia del demonio como tal, del diablo y de todas estas figuras del pasado que no son sino la personificación del mal. Sin embargo, podemos encontrar en la historia y en el mundo actual individuos que actúan tan negativamente que, entre comillas, podrían parecer como unos demonios, pero no por la apariencia, sino por la conducta, por los actos y por los hechos que provocan sobre los pueblos. Entonces, esa idea de la posesión, ¿no? Se originó en esta creencia. Lo que hay sí en el mundo espiritual son espíritus dedicados totalmente a la práctica del mal y que su apariencia es desagradable y que ante un vidente no experimentado podría reforzar la idea de que existen los demonios, los duendes, los fantasmas, los espectros y todas estas figuras que se fueron desarrollando a través de la historia. Entonces, narran allí en estas obras que los espíritus que fueron compañeros de vicio y uno de los dos reencarna, se produce una asociación consentida entre el encarnado y el desencarnado. Y se produce una acústica de la mente sintonizada en donde el obsesor, cuando va llegando el fin de semana y el vicio que practican es el alcoholismo, empieza a hablarle. Y la persona puede que no escuche las palabras, pero le está diciendo, está llegando el fin de semana, acuérdate del licor, acude a la cantina, deja la fiesta, etc. Le hablan continuamente. Entonces se produce una acústica mental. Y a veces hay, cuando la persona está embriagada y el obsesor está justapuesto al sistema nervioso del vicioso, se producen entre ellos dos movimientos sincrónicos, entre ambos, ¿no? Y sigue el proceso de esa, entre comillas, posesión, pero no es posesión, sino subyugación moral y corporal. Y hay una responsabilidad compartida porque el obsesor también va a cargar con la deuda o, entre comillas, con la culpa de todo lo que la persona embriagada o endrogada practique bajo este estado de dominio. Por eso le llaman posesión compartida, que es una simbiosis. Habla también en este libro de parasitosis mental, vampirismo espiritual. Vamos a leer los términos. Ligación magnética de cerebro a cerebro, hilos tenues de energía magnética entre los dos. Y pueden haber procesos de hipnosis y vampirismo fluídico o vampirismo energético.
Pero ¿por qué se está utilizando el término de vampirismo espiritual? ¿Por qué se ha traído esa figura del vampiro? Porque no es que existan los vampiros como tales, así como fue proyectado en el cine, en la televisión, en los videos, en las series de actualidad y también del pasado, de ese ser que tiene un emparentamiento con los murciélagos, con los vampiros y le salen unos colmillos y se alimenta de sangre humana o sangre de animales. Es una figura mitológica, no existe tal fenómeno, aunque sea explotado por el cine y por las novelas. Pero hay espíritus que sí absorben energías vitales de nosotros los encarnados cuando hay estas conexiones enfermizas que se producen a través de hilos tenues de energía magnética que se logran establecer y pueden ejercer distintos grados de hipnosis. Eso se considera como una parasitosis mental porque hay un ser que está viviendo a expensas de otro ser, como cuando tenemos parásitos que puede que nos sintamos o no, pero terminan produciendo un efecto de debilitamiento porque viven de los recursos vitales de la persona y en este caso viven de las energías de la persona. También hay ligación telepática en toda obsesión, así como hemos visto. Y a través de esa ligación mental que hay una sugestión y pueden haber hipnosis en diversos grados. La persona entonces puede sentir pensamientos sonorizados. Hay personas que el obsesor les habla para que hagan o dejen de hacer cualquier acto que ellos quieren. Y hay casos en donde la persona no siente como si le hablaran, pero siente el impulso de algo en la mente. Y hay otros que se les sonoriza. Esto a través de complejos procesos cerebrales y electromagnéticos en donde la persona escucha lo que el obsesor le está diciendo. Eh, Toma alcohol, suicídate, mata a una persona, aléjate de tu hogar, etcétera. Se llaman pensamientos sonorizados. Y volviendo al tema de las infecciones fluídicas, ya en la antigüedad se hablaba de las formas mentales, ¿no? De los parásitos fluídicos temporales, de una química mental que modifica el pensamiento. Se hablaba antigüedad de las larvas mentales, las larvas fluídicas, de los encarnados. Nosotros producimos una materia mental inferior, la mente y el pensamiento son materia, son energía, un tipo de materia, no como la materia densa que conocemos en este mundo. Tiene otros niveles vibratorios y que pueden ser explicados a la luz de la física ondulatoria, ¿no? La teoría ondulatoria y corpuscular. Entonces, así como pensamos y sentimos, emitimos energía, materia mental que puede ser superior si lo que hacemos y pensamos y sentimos es bueno y hacemos, o puede ser inferior si estamos en el camino del mal. Entonces, esta obra es muy científica y que, como vimos, fue extraído por la doctora Marlene Nobri. Leyendo todas estas obras y desde su punto de vista de doctora, desde el punto de vista de la ciencia y de la medicina, fue extrayendo todas estas enseñanzas para brindárnoslas como distintas formas de obsesión oculta y que podemos tener en un momento dado infecciones fluídicas. Y así como nosotros podemos percibir o captar una influencia o una infección porque vamos a un lugar en donde proliferan los microbios, bacterias o virus, o no tenemos la debida protección o no hemos sido vacunados. Acá la vacuna es el bien, la práctica del bien.
Igualmente, si nosotros frecuentamos los sitios del vicio en donde pululan en grandes cantidades espíritus de esta naturaleza inferior, espíritus necesitados, equivocados, hermanos nuestros, hijos de Dios, que también van a seguir reencarnando, van a seguir evolucionando, entonces nos vamos a contaminar de todas estas vibraciones negativas que se convierten para nosotros en infecciones fluídicas que van a actuar en nuestra química mental. Esa química mental va a ayudar a que se produzca una química cerebral, una química hormonal que termina produciendo desequilibrios en los tejidos, en las células, en las glándulas, en los órganos. Por eso se llaman las enfermedades psicosomáticas. Y Allan Kardec nos enseñó, bueno, porque los espíritus le dictaron, le enseñaron que el ser humano encarnado tiene tres componentes: espíritu, que es la parte esencial, cuerpo físico, que es el que tenemos, pero hay un cuerpo intermedio llamado periespíritu, y que André Luis, el doctor André Luis, en el mundo espiritual, que ha dictado varias obras, muchas obras, le llamó este cuerpo intermediario psicosoma. Y ese psicosoma, así como el cuerpo físico, puede tener enfermedades, patologías, anomalías, contaminación. Igualmente, nuestro cuerpo periespiritual puede tener deformidades, enfermedades, anomalías, desequilibrios. Está el monoideísmo autohipnotizante, el tema de los llamados espíritus ovoides y las deformaciones y zoantropías. Es muy complejo este punto, lo vamos a decir en pocas palabras. El monoideísmo autohipnotizante es como una especie de autoobsesión, aunque algunas personas no están de acuerdo con este término, porque dicen que si la definición de obsesión es la influencia de un espíritu sobre otro, en la autoobsesión no hay influencia de otro espíritu sobre uno. Pero sí tenemos ideas fijas. El monoideísmo autohipnotizante. Nos fijamos en un solo propósito, un solo pensamiento negativo, y se pueden asociar espíritus obsesores. Los ovoides son espíritus que, debido a su propósito permanente, sostenido durante mucho tiempo, de vengarse de una persona, pierden la forma humana temporalmente. Su perispíritu, que es moldeable, porque es de energía, pierde temporalmente la forma humana, así lo describen estos autores espirituales, y quedan reducidos a una forma ovoidal temporalmente, y pueden apegarse a una persona. O nuestro psicosoma o nuestro perispíritu, por acción de espíritus perturbadores, puede tener deformaciones o apariencia de ciertos animales, aunque la persona no se convierta en animal, pero esto se produce a nivel espiritual. Seres que en el mundo espiritual son dominados por otros espíritus de mucho poder mental, con quienes tienen deuda, y los sugestionan tanto que los hacen adquirir apariencias animalescas en forma parcial, no completa. Eso se llama zoantropía. Entonces hay obsesores que durante el sueño esperan que la persona duerma. Cuando tenemos el desdoblamiento nocturno, la proyección extracorpórea, salimos todas las noches de nuestro cuerpo cuando estamos dormidos, y los obsesores ejercen allí una influencia un poco más directa porque estamos momentáneamente en el mismo plano espiritual. Por lo tanto, ya manera de conclusión, la obsesión, bajo cualquier modalidad que se presente, es una enfermedad de largo curso. No se va a curar así con un pase, un vaso de agua fluídica que le den a la persona o por escuchar una charla. No, son tratamientos que pueden durar semanas y meses de ayuda continua en un centro espírita. Curso, enfermedad de largo curso que exige
terapia especializada de segura aplicación y de resultados que no es posible lograr apresuradamente. Lo dice el espíritu Manuel Filomena de Miranda en el libro Entre telones de la obsesión, a través de Divaldo Pereira Franco. Sigamos viendo otras orientaciones. En el libro de los espíritus, Kardec preguntó a los espíritus: ¿podemos librarnos de la influencia de los espíritus que nos incitan al mal? Sí, porque no se adhieren más que a los que los solicitan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos. Entonces, cuando nosotros tenemos un deseo, ya sea positivo o negativo, o una serie de pensamientos, un proyecto positivo o negativo, los estamos llamando. Es una especie de evocación que no nos damos cuenta que estamos realizando, una evocación inconsciente, que alguien quiere, por ejemplo, realizar un robo y lo planifica y lo piensa y lo piensa y se le asocian espíritus que lo van a ayudar en este proceso. Preguntó Kardec: los espíritus cuya influencia rechazamos por medio de la voluntad y por medio de la práctica del bien también, ¿renuncian a sus tentativas? Le respondieron: ¿qué quieres que hagan? Cuando nada pueden hacer, ceden su puesto, pero atisban, sin embargo, el momento favorable, como el gato atisba al ratón. Libro de los espíritus. Entonces, ellos, digamos, se mantienen en guardia, esperan que la persona tenga un descenso vibratorio o que realmente no se haya corregido un vicio, un defecto o una imperfección, y puede volver a reincidir en influencias obsesivas. Kardec entonces preguntó: ¿por qué medio puede neutralizarse la influencia de los espíritus malos? Respuesta: haciendo el bien y poniendo toda vuestra confianza en Dios. Rechazáis la influencia de los espíritus inferiores y destruid el imperio que quieren tomar sobre vosotros. Guardaos de escuchar las sugestiones de los espíritus que os suscitan malos pensamientos, ¿no? O de las personas que nos rodean, que promueven discordias. Eso está pasando en el mundo. Muchos espíritus inferiores, vengativos por el daño que se les hizo a través de la historia en reencarnaciones anteriores, en donde a través del poder de las armas, del dinero, de las pasiones les hicimos daño, hoy suscitan todas estas revueltas que se están dando en todos los continentes y en todos los países, en el orden político, en el orden social, religioso, moral o espiritual. Entonces, promueven discordias entre vosotros y os suscitan todas las malas pasiones. Desconfiad sobre todo de los que os exaltan vuestro orgullo, porque os atacan por el lado débil. He aquí por qué hace decir Jesús en la oración dominical que aparece en el Evangelio según el Espiritismo: Señor, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Entonces, tenemos una cierta ventaja de que hay centros espíritas en donde se estudian todos estos temas, y algunos que incluso tienen una actividad que se llama desobsesión. Una terapia desobsesiva debe ser aplicada en una institución espírita organizada, en la que un equipo de trabajadores debidamente formados y capacitados proporcionan a la persona obsesada los procedimientos, recursos y enseñanza apropiados para librarla de las influencias que padece y lo perturba. Entonces, ahí la ayuda a través de los pases, la fluidoterapia positiva, para despejar la mente, la epífisis, el cerebro, el sistema nervioso, los centros de fuerza de la persona, porque los obsesores colocan con su influencia energías negativas sobre nuestros centros de fuerza: el centro coronario, el centro frontal, el centro solar, cardíaco, laríngeo, sexual, básico, etc.
Y en el aula, ¿no? Cuando la persona acude a un centro espírita, le hacen una entrevista, una atención fraterna, se identifica que hay una obsesión, lo invitan a que semanalmente acuda a la institución en tal día y en tal hora, escuchan una enseñanza, un esclarecimiento y se le aplican los llamados pases, pases espirituales, pases espíritas, para hacer como una ayuda temporal, ¿no? De despeje energético para que la persona tenga una posibilidad de reaccionar, ¿no? Y paralelamente, en otro día o en otro salón, hay un equipo mediúnico estructurado que recibe a estos espíritus necesitados a través de unos medios que en una entrega y en una abnegación y servicio permiten la incorporación o la comunicación de estos espíritus obsesores que son traídos por sus propios protectores para que allí se desahoguen y digan cuál es la razón, cuál es el motivo por el cual están ejerciendo esta obsesión. Generalmente son venganzas que vienen del pasado. Y hay unos esclarecedores, unos adoctrinadores que dialogan en directo con estos hermanos necesitados y los inducen al perdón, los inducen al cambio, al mejoramiento, para ayudarse tanto al concesado como al concesor. Recursos contra la obsesión, un resumen. Tratamiento desobsesivo especializado en un centro espírita. También se le puede brindar a la persona ayuda magnética o fluídica a través de vibraciones, pases y agua fluidificada. Esclarecimiento al obsesor y al obsesado. Ambos enfermos del alma deben ser orientados y esclarecidos. Pero quien hace esto debe tener un cierto ascendiente moral sobre el obsesor para poder tener una acción positiva, ¿no? Porque si no hay ese ascendiente moral, los obsesores sencillamente no van a creer en las palabras que le está diciendo el adoctrinador. Si le dice, tienes que perdonar, pero ellos se dan cuenta que esa persona que lo está invitando al perdón no perdona, no tienen mayor efecto. Y hay que procurar la reforma íntima del obsesado. Entonces vemos así que el servicio mediúnico de esclarecimiento a los desencarnados debe ser realizado por un equipo que se preparó, que estudió, que conoce todas estas enseñanzas. Y en últimas, pues supuestamente, por supuesto, es un trabajo de amor, de perdón, de tolerancia, de abnegación y ante todo buscando el progreso de todos. Y hay que tener una firme voluntad. Siempre se puede cortar un yugo con tal que se tenga la firme voluntad de hacerlo. Concluimos entonces el tema de hoy y pasamos a un campo de preguntas y respuestas.